Vamos a fortalecer la erección. El último operativo de los federales encontró que el torito tenía Cialis y Viagra. Sí, vas a hacer un cañón, pero tu corazón va a ir así mismo. Sí, o sea, se puede volar en canto. Con 90 Cialis de 20 miligramos pueden salir entre 9 a 12 dólares y te lo envían a la casa. Y una farmacia de verdad. Que en Puerto Rico nacen más varones que niñas. Pacientes con obesidad que usan GLP-1 le puede subir la testosterona de 100 a 150%. Puede haber una mejoría en ciertos estudios, ¿cierto? ¿Por qué a los hombres nos cuesta trabajo hablar de erección? Si no fuera por eso, no estaríamos aquí. Si no fuera por una erección, no estaríamos aquí. Pero por alguna razón, la humanidad no puede hablar del tema. Oye, y es ruborizante, pero vamos. ¿Por qué tú tienes que decidir no utilizar un medicamento o esconder que usas un medicamento para ayudarte a fortalecer la erección? Y por si acaso hay bastante información de cómo la obesidad afecta el estímulo sexual, el placer, la consistencia. ¿Por qué los hombres somos tan estúpidos? Perdóname, pero es que es la verdad. O sea, tú sabes, ok, no buscar ayuda implica dejar de pasar el mejor placer humano que existe fuera de comer, porque yo tengo mis dudas de cuál de los dos, gente que va a decir comer, dormir, pero fuera de comer para mí. Y por eso tengo hoy a un doctor urólogo que estudia este tema y nos va a ayudar a entender por qué es un issue hablar de que todos los varones en algún momento de nuestra vida va a llegar un momento donde vamos a tener issues de erección y sobre todo con la dieta actual vamos a estar en algún momento de nuestra vida necesitando quizás un estímulo, una ayuda para evitar que nuestro sistema se deteriore y podamos ser más eficientes y efectivos y además pasarla bien. Ok, doctor, saludos, gracias por estar disponible. No, gracias. Primero, ¿esto es algo que ustedes estudian? ¿Por qué la mente del hombre está en ese tema retrógrada? Sí, pero ¿verdad? Tiene que ver con muchas diferentes cosas. Puede tener que ver con la parte pues, hormonal, tienes también los elementos sociales, de pareja, así que lo que es una erección, pues definitivamente algo más multifactorial que necesariamente causado por una causa. O sea, pero tú puedes estar físicamente apto y mentalmente no, y en ese momento no vas a funcionar igual. Exacto, No sí. necesariamente es un efecto físico. Por eso mi punto de que, ¿por qué es un issue yo ir donde mi urólogo y decir, doctor, hace tiempo que no tengo una erección, está pasando esto, y hay tratamiento, hay ayuda, hay formas de conseguir placer de otra manera, ¿verdad? Hay otros Claro. mecanismos. ¿Hay alguna explicación que ustedes le han dado a nuestro? Yo sé que obviamente el efecto cultural, ¿verdad? Sí, claro que sí. Obvio. Pero ¿hay alguna explicación allá arriba en la azotea, en el cerebro de nosotros, que nos atrofia esa parte de entender que es mejor buscar ayuda para pasarla bien y además Sí, de claro. eso tener capacidad reproductiva y todo lo otro, bla, bla, y salud y todo eso? Pero pasarla bien, o sea, Claro, hermano, sí, o sea, sí, es parte de tu vida, sí. ajá. Sí, yo creo que en parte viene de la negación, presión social. Por ejemplo, tienes muchos pacientes que dicen que, no, mis amigos todos están bien, cuando realmente muchos de ellos no lo están. A veces, ¿verdad? Ves ciertas estadísticas, pueden haber hasta hombres después de 50 años, 30-50% pueden tener cierto nivel de disfunción eréctil, así que es algo extremadamente común, pero a partir de sí se tardan tiempo en buscar ayuda médica. Y cuando van, ¿es porque la esposa o la pareja les dice o es porque realmente pues ya ven que necesitan, o sea, es porque de nuevo, cuando hablamos, por ejemplo, del cáncer de próstata, Ujú. se sabe que si tú detectas el cáncer de próstata a tiempo, 99% de probabilidad de que no Seguro. tenga, o sea, casi 100% seguro de que no va a tener ningún efecto, Ujú. básicamente en tu vida. Pero que si esperas, ahí sí probablemente te quedes con problemas de erección y todo lo otro. Sí. Precisamente es lo contrario. O sea, si yo quiero tener virilidad, debería Tiene que chequearme. Pero 100%. Y más que eso, yo diría, salió unos estudios interesantes hace un poquito más de 10 años de que disfunción eréctil predice eventos cardiovasculares hasta 10, 15 años. Así que tú estás tal vez viendo a una persona en los inicios de una enfermedad vascular, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, la inmensa mayoría, muchas de las causas son por problemas vasculares a nivel del pene, son de las arterias más pequeñas. Así que cuando esas arterias se te están afectando, ya sabes que en el futuro se te pueden afectar la otra del corazón, cerebro, ese tipo de cosas. ok, hablemos de los LP1 y cómo ayudan, pero Ujú. además de eso, ¿qué es lo más común que se está haciendo con pacientes que tienen disfunción eréctil? O sea, ¿qué es lo que más se recomienda, se hace?
Eso depende usualmente de varios factores. Primero que nada, De hecho, yo no creo en decirle disfunción eréctil. Ya yo por mí quitaré esa palabra. Yo decía fortalecer la erección. perfecto. Porque si le decimos disfunción eréctil, no, yo no tengo eso. Yo quiero fortalecer la erección. Hicimos ese estudio, no sé Sí, si lo habéis escuchado. Nosotros hicimos, un grupo de médicos estaba haciendo una promoción de un producto e hicimos la diferencia de cuando le decíamos disfunción eréctil versus fortalecer la erección y la sí. cantidad de llamadas en fortalecer la erección. Todo el mundo quería fortalecer la erección. Nadie quería resolver su problema de disfunción eréctil cuando son exactamente lo mismo. Ah, pues sí, no, nítido, suena súper bien. Lo voy a tomarte esa idea ahora para la oficina. Vamos a fortalecer la Fortalecer. erección. Pues usualmente lo que empieza, ¿verdad? Todo paciente que viene con disfunción eréctil tiene diferentes expectativas, diferentes condiciones, así que lo más importante es evaluarse primero, especialmente evaluar causas vasculares, evaluar testosterona baja, evaluar uso de medicamentos previos, uso de sustancias, así que el historial es bien importante para ver cómo se trata. Ya cuando haces todos los laboratorios, examen físico, pues ahí entonces te vas para la parte de tratamiento. Lo pues, más convencional que siempre se dice son los medicamentos para aumentar el flujo de sangre en el pene, como sildenafil, tadalafil, Puedes decir los nombres de mi o marca, que sea, no me Viagra, exacto. importa. Sí, sí. Viagra y Aquí Cialis. estamos para resolverles problemas a la gente, mano, porque es que hay que Sí, hablar con honestidad o transparencia de este tema pues especialmente. Viagra y Cialis lo más común. Ahora, el bueno que tienen los medicamentos que funcionan, porque aumentan el flujo de sangre, lo malo que tiene es que realmente no te resuelve lo que es la raíz del problema, que es la disminución en los vasos sanguíneos. Sí que hay una terapia un poco más nueva, ¿verdad? Que están entrando todavía, ¿verdad? En términos de la data, los estudios clínicos no están tan robustos, pero hay unas terapias nuevas del área regenerativa para tratar de mejorar la erección. Ok, los LP1, sé que por si acaso Mounjaro, Ujú. Zepbound, Ozempic, Wegovy, Sí. y ahora Fundayo, Fundayo luego sí. y ¿cuál es el otro? Falta uno. Uno más. Bueno, ese mismo. Falta uno. Pero todos esos LP1, todos estos medicamentos han revolucionado la medicina, punto. O sea, esto ha cambiado, esto ha sido 100%. súper revolucionario. ¿Cómo están ayudando en cuanto al tema de la urología, como del sistema reproductivo del varón, etcétera? Perfecto. Eh, Vamos tema por tema porque afectan los diferentes temas de diferentes formas. Por ejemplo, lo que es testosterona baja, se ha visto que en pacientes con obesidad que usan GLP-1 le puede subir la testosterona de 100 a 150%. Diablo. Así que puede haber una mejoría en ciertos estudios. Ciertos subieron de 300, ¿verdad? De niveles bajos a normal bajo, pero hay otros que enseñan grandes mejorías. En el área de lo que es la testosterona como tal. Con la parte de fertilidad, se ha visto que no solo, ¿verdad? En las personas obesas se ha visto mejoría en términos del aumento de espermatozoides, en términos del movimiento de los espermatozoides en las muestras cuando se dan estos medicamentos. Y se cree que no es solo por el efecto de bajar de peso, sino que se han descubierto que hay unos receptores de GLP-1 en las células que producen espermatozoides y las células que producen testosterona en los testículos. Así que puede haber un efecto directo, no solo, ¿verdad? Por controlar la obesidad indirectamente. Ok, so, el asunto de que es meramente por rebajar no es cierto. Aunque yo no rebaje con los LP1, también pueden tener un efecto favorable o positivo en el cuerpo, aunque necesariamente no esté rebajando. Casi siempre todo el mundo va a Sí. rebajar, ¿verdad? Sabemos que bien Ujú. poca gente que está en estos medicamentos no rebaja. Lo hay, porque hay casos excepcionales como en todo medicamento. Pero no es solo por rebajar, o sea, hay otros efectos que ocurren en el cuerpo. Correcto. Sí hay, en los pacientes que por lo menos no son obesos, la diferencia en mejoría en testosterona y en parámetros de espermatozoides no ha sido tan consistente como ¿verdad? En pacientes con obesidad. Pero en términos del mecanismo y de la idea científica, sí tiene su lógica. Ok. Eh, Así que si usted tiene un paciente que llega a su oficina Ujú. obeso, más que recetarle testosterona, le receta más un GLP-1 o las dos cosas en combinación. Eso es un tremendo punto que se está discutiendo ahora mismo, porque, ¿verdad? Como has dicho en el programa y con los colegas endocrinólogos, el perder peso y tener un déficit de calorías te puede llevar a disminución en masa muscular. Así que pues ahí va la parte de preocupación y de potencialmente añadir testosterona. Esto es importante, es bien importante antes de decidir si pongo en testosterona o no a un paciente, saber si el paciente quiere tener hijos en el futuro. Porque cuando le das testosterona pura a un paciente, eso causa que el testículo mismo pare de producir la testosterona propia y pare de producir esperma. Así que en esos pacientes, por ejemplo, un paciente obeso que tenga infertilidad con parámetros bajos, que no se encuentran en otras causas, o que tengan testosterona baja, se le puede dar GLP-1s por alrededor de un periodo de un año, tiene la tiempo, como alrededor de un año, y sí se han visto mejorías en los parámetros.
Ok, so, si yo llego a tu oficina y te digo, estoy teniendo un problema de disfunción eréctil, tu recomendación primera, no es disfunción eréctil, es fortalecer la erección. Si yo llego a tu oficina y te digo, doctor, necesito ayuda porque no tengo la erección que tenía antes, como va a pasarle a todos los seres humanos. By the way, después de los 40 le da, ¿verdad? Que se plantea como que le da clave. Sí, sí estamos viendo hombres más jóvenes, 20 y pico, 30 años, por otras razones, que estamos viendo más ¿Cuáles prevalencia en razones? eso. Eh, por ejemplo, hay muchos muchachos que han usado esteroides anabólicos en el pasado, eso Y pues, les eso afecta la afecta, erección. sí, porque te afecta el eje Wow. completo de producción de testosterona Yo y sabía que pues, afectaba reproductivamente, pero no sabía que. sí, te puede afectar a nivel, yo diría, más indirecto, no la parte vascular necesariamente, pero la parte indirecta del deseo, la energía, porque te afecta cómo se procesa la testosterona a nivel neurocognitivo. Así que Wow. te puede afectar el libido. Los SSRIs son otros, los medicamentos para depresión son otros que Ujú. pueden causar estos problemas. Así que O sea sí que lo estoy cuando yo, viendo en gente yo, joven. yo, yo estuve en un psiquiatra Ujú, y me dijo, yo, por si acaso, cuando fui a ujú, rebajar, yo he hablado de esto públicamente, en este programa, dicho sea de sí, paso, y en otros. Después de rebajar fue que lo hablé, ¿verdad? Pero antes, en el proceso de bajar de peso, yo hablé de que yo fui a un psiquiatra. Y yo fui a un psiquiatra, un psicólogo, un pastor, una endocrinóloga, falta uno. Tenía un amigo generalista que ujú, también me ayudaba, pero él era más por el área de ejercicio, él es un ujú, experto de ejercicio que también es médico. excelente. Y obviamente hacía CrossFit y weightlifting, etcétera. Y gracias a Dios tuve todo ese equipo de apoyo junto con Ozempic. A Ujú, mí Ozempic y Mounjaro me cambiaron la vida. Si no llegase por esos medicamentos, yo pesaría 400 libras otra vez, porque a veces es con todo y eso. Y doctor, le tengo que decir que cuando el psiquiatra me dijo, bueno, te voy a dar este medicamento para la ansiedad, pero es posible que afecte la erección. Automático es, no, está bien, gracias. No, prefiero la ansiedad. O sea, a ese nivel es o sea, pues o sea, aunque yo sepa que necesito bregar con el problema de que yo como por claro. ansiedad, porque es obvio que cuando el binge eating es por ansiedad, se sabe, ¿verdad? Gente, de ansiedad no estoy hablando de ansiedad, esto lo hemos explicado antes, pero en fin, lo importante es que cuando tú tienes un problema de comer en las cantidades que yo Ujú, puedo comer, es obvio que no estás comiendo por hambre, es obvio que está pasando algo ahí arriba, que hay un problema o en las neuronas estomacales. ujú, ¿Verdad? Y esto lo hemos estudiado, lo hemos hablado en otros programas, así que si usted ve todos los programas de la empieza el lunes, va a haber programas completos sobre esos temas. Eh, Cuando yo voy a la oficina de urologo, que nunca he ido, dicho sea de paso, ujú. este, una de las cosas que le preguntaría a mi urólogo sería eso, sería cómo yo puedo tomarme un medicamento que sé que es el que me hace, que me ayuda a bajar la ansiedad y mis problemas Ujú. para la obesidad, etcétera, pero no quiero perder la erección. ¿Cómo podría hacer esa mezcla? Eh, hay también es bueno hablar con el psiquiatra en ese momento porque hay ciertos medicamentos de ansiedad que se pueden dar que no tienen como efecto secundario problemas de erección. También está terapia conductual de comportamiento que pues, no necesariamente uno tiene que ir directo a fármaco. Eh, yo a esos pacientes, ¿verdad? También es importante tener en cuenta todo el paciente como una persona, aunque me viene a ver por erección, pero si es un paciente que, por ejemplo, está tomando medicamentos para, ¿verdad? Para ansiedad, le está yendo súper bien en todos los demás, en todas las demás facetas, pero tiene el problema de erección, pues uno más fácil arreglar eso vía o dosis bajas de medicamentos, otras terapias juntos que se ofrecen, que son bien poco invasivas, porque tampoco quiero que el paciente, ¿verdad?, para ese medicamento y después le empeora la ansiedad y la ansiedad entonces le afecta la erección, así que hay que ver sí, Es que todo eso es está entretenido. conectado. Todo está conectado y si algo lo Sí. demuestra es esto, ¿no? Los medicamentos incluso. Ok, doctor, en cuanto al tema de los GLP-1, la inflamación y el resto del cuerpo del hombre, Ujú. eh, su perspectiva y lo que se ha encontrado es que esto es favorable. Básicamente el lado negativo es mínimo, obviamente es caso a caso, Ujú. pero es mínimo. Es mínimo, sí. En términos de la erección, en pacientes con enfermedad cardiovascular sí se ha visto que ha habido mejoría en términos de los parámetros de erección al usar GLP-1 agonist, un estudio que se llama Rewind Trial que examinó eso. Así que sí hay beneficios y por la parte inflamatoria y eh, ¿verdad? En la parte también de control de peso con testosterona, de aumento de que el mismo cuerpo empiece a producir más hormonas que ayudan a uno mismo a producir más testosterona. Ok, o sea que si yo voy a su oficina es bastante probable que usted o me recomienda un GLP-1 o ir a un endocrinólogo o Solo para que endocrinóloga sí. para que. Sí, exacto, dependiendo, como le digo, usualmente en pacientes obesos definitivamente eso es, yo diría está cerca de ser el estándar de cuidado ahora, pero
Eso sería como parte del tratamiento. Si se le ofrecen otros tratamientos adjuntos a eso, especialmente porque esos tratamientos van a tardar mucho tiempo Ujú. en funcionar, porque ¿verdad? Los estudios clínicos se corrieron los pacientes hasta 72 Sí, semanas, así que tarda tiempo. sí, no, mirarlo. Yo empecé a rebajar como a los 3 meses Ujú. con Ozempic. Quizás también ahí fue que empecé a ayudarme, ¿sabes? Porque Sí. tal vez es otra, los medicamentos son buenos, buenísimos, pero si tú no te ayudas, o sea, si tú los combates, porque en Ujú. mi caso yo lo que hacía era que seguía comiendo y obviamente me sentía terrible, pero seguía comiendo porque mi, Sí. mi placer es comer de más, que es la parte que alguna gente no entiende, o sea, Ujú. como que yo no como de más, o sea, mi placer no es ni siquiera el sabor de la comida, Ujú. es sentirme lleno. Sí. Crazy, pero yo no sé por qué, pero así es. O sea, entonces sí, sí sé por qué, porque lo hemos estudiado ¿verdad? Anteriormente en 8 20 programas. Pero racionalmente hablando, aunque yo sé lo que pasa, esto es como me decía una amiga mía psiquiatra, Sí. me decía, Jay, todos sabemos lo que pasa, pero nos pasa porque pues somos humanos. O sea, Sí, o sea, ok, so probablemente si yo fuera a rebajar, lograría lo mismo, pero me tardaría tanto tiempo que es mejor hacerlo en combinación. sí, y no sé si en términos de cuán efectivo sea, no necesariamente va a ser tan efectivo. Lo que sí me gusta de ese approach es que estás previniendo potencialmente que se ponga peor la condición. Porque Ujú, si tú sigues los pacientes usualmente con disfunción eréctil por 2, 3, 5 años, usualmente empeora ujú. ¿verdad? La erección. Así que no solo estás tratando de mejorar la condición actual, sino prevenir que progrese en el futuro. Ok, doctor, varias cosas. Tengo preguntas rápidas. La primera, Sí. el, tengo aquí, este, saludos a los muchachos que me están escribiendo preguntas. No, ellos no atreven a hacerle ni para el carajo, pero me preguntan, las pastillas del garaje, Ujú. todavía, no sé, ¿todavía venden el Torito? Sí, lo venden por ahí. Zeus es otra que me dicen los pacientes. Eh, a veces se ha encontrado que muchos de estos medicamentos, de estas pastillas de garaje, pueden funcionar, pero es porque tienen el ingrediente activo de Viagra o Cialis adentro, así que uno tiene que tener cuidado, Bueno, porque ciertos pacientes no se deben usar. el último operativo de los federales encontró que el Torito tenía Cialis y Viagra. O sea, Sí, una combinación de las dos en dosis que simplemente, obviamente, sí, vas a hacer un cañón, pero tu corazón va a ir así mismo. O sea, sí, eso se puede puede bajar volar, la volar presión, en sí. canto el corazón, o sea, Ajá. entonces es demasiado peligroso, o sea, yo entiendo, ¿verdad? By the way, hay forma de conseguir estos medicamentos porque hay unos anuncios en las madrugadas por CNN Por- que dicen, thank you, yo pedí tal orden, thank you very much. Eso es porque están más baratos en otra Sí, forma. estos medicamentos son realmente súper, súper baratos. Y de nuevo, yo no tengo ninguna acción en estas Sí, compañías dame ni nada. un break. Los doctores no ganan dinero de recetar, por si acaso, o sea, del medicamento que tú No. compres. Ok, digo esto porque mucha gente piensa que sí. Antes habían unas prácticas de la medicina que de hecho se han regulado, donde había cierto tipo de, ¿verdad? Pues digamos, de vete a tal farmacia y compra tal cosa. Eso se prohibió, así que hay unas regulaciones en Ujú. cuanto a esos temas. So, ya el médico, pues básicamente no es así. Puede venderte, ¿verdad? Suplementos en su oficina, seguro, y tú decides si lo compra, puede venderte los espejuelos allí, etcétera. Pero no tiene, o sea, no es lo que antes era, que era básicamente bastante al garete. Ok. Siempre innovando y con los mejores beneficios. MCS Personal Directo te ofrece cubiertas accesibles para que cuides de ti y de tu gente. Con una amplia red de proveedores de más de 15,000 médicos de libre selección, reembolso de hasta $40 mensuales por membresía a un gimnasio o por un entrenador personal debidamente certificado. Asistencia en el hogar para servicios como cerrajería, plomería, electricidad, de hasta $350 por evento hasta 4 veces al año. Así que únete hoy a la gran familia de MCS. Salud que completa tu vida. Llama al 787-945-1259. 787-945-1259 y oriéntate. Llama, pregunta, pero es bien importante que llames. 945-1259. Endoso pagado. Pues ahora en muchas farmacias uno puede buscar tarjetas de cupón para pagar, ¿verdad? Como self-pay, similar a la opción que están haciendo con los GLP-1s, con Lilly Direct. Puede usar lo que es la tarjeta de cupón GoodRx. Ahora también la farmacia de Mark Cuban, Specialty Pharmacy, tiene estos medicamentos bien baratos, 90 Cialis de 20 miligramos, te pueden salir entre $9 a $12 y te lo envían a Wow. la casa. Y una farmacia de verdad.
Así que no hay, realmente en términos de barreras de costos, ya Mark no hay Cuban, problema. ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama Es la Cost farmacia? Plus Cost Plus. Pharmacy, sí. Sí. Básicamente, quienes no saben, Mark Cuban estaba montando una competidora con las farmacéuticas y obviamente con las farmacias, para que tú compraras. Él se gana 1% expreso, o sea, es público, se sabe Sí. lo que él gana en el porcentaje, creo que es 15%, así que el número, por eso consigue medicamentos extremadamente bajo por la cuantía, etcétera. So, puedes conseguir cuántas Cialis por 9 Sí, pesos. la última vez chequeé como el mes pasado para un paciente, 90 Cialis de 20 miligramos, que es la dosis más alta, como por $9 a $12. Wow. Sí. So, que no hay por qué comprarse el torito. Sí, no, en Torito te va a salir más caro que eso. Y no tienes la No, y dosis. además vuelas encantos, sabrá Dios que Sí. estás tomándote, tú ¿sabes? Que es el problema de estos tipos de compound pharmacy. O sea, yo creo en los péptidos. El problema es que no sabes qué péptidos, porque ¿sabes? Ujú. Pues, Y ahí tiene un tema bien interesante. Ahora vamos a ver qué pasa con los péptidos ahora en julio, ¿verdad? A ver si hay una reversión en lo que está pasando. Eso también es otro tema y es bien, bien interesante también. ok, a quienes no saben de lo que estamos hablando, porque hay una gran controversia en el mundo de la medicina de los famosos péptidos. Los péptidos han sido estudiados en Rusia, en la Unión Soviética, montones de sitios. Se estimulaba la segregación. Todos tenemos péptidos, ¿verdad? En el cuerpo nuestro. Pues la insulina es un péptido, por ejemplo, Ujú. pero pues se están inyectando para estimular la creación de ciertos péptidos. El problema de esos péptidos es que puedan ser excelentes, pero no hay suficientes estudios como para tú poder necesariamente favorecerlos. Y pues hay toda esta, ¿verdad? El mundo maja Ujú. de Bobby Kennedy, de Robert Kennedy Jr., él empuja el que vayamos utilizando este tipo de medicamentos cada vez más. Y pues hay personas de la medicina tradicional que dicen que eso no es científico porque todavía no hay suficientes estudios. La verdad es que también hay que hacer un balance porque si nos vamos o Sí, sea, a veces los estudios tardan 20 años, entonces pues tienes una sí, persona que temprano. necesita ahora. Sí, y los péptidos siempre a mí, cuando un paciente me pregunta de péptidos, yo le digo, vamos a darle nombre y apellido. Péptido es básicamente una colección de lo que son aminoácidos. Así Ujú. que hay que verificar, ¿verdad?, exactamente de lo que están hablando. Y cada péptido, por ejemplo, los GLP-1 agonist son péptidos. Así que eso ya tiene mucha data por estudio. Hay ciertos péptidos que se han estudiado en estudios clínicos, sí que los hay, y otros que no, que son en estudios preclínicos o de modelo animal. Y por eso tienes que evaluarlo uno por uno, buscar la evidencia. Lo otro es también que aunque se hayan evaluado en un estudio clínico para una indicación, se está usando para otra. Y no hay suficiente data ¿verdad?, para la otra indicación. Por ejemplo, hay unos péptidos que se usaron en pacientes que estaban teniendo infecciones bien severas en el hospital, para ver cómo podían controlar el sistema inmune y que tengan menos problemas del sistema inmune. Y pues eso ahora mismo se están dando por ahí para pacientes para recuperarse después de cualquier lesión que tengan en el gimnasio. Así que no es necesariamente comparable. Yo conozco un montón de gente que está inyectándose, especialmente en los gimnasios, en la farmacia, Ujú. digo, en la barbería. Otro día en la barbería Sí. llegó un chamaco y me enseñó 6. Mira, yo tengo aquí, ¿lo quieres? Me fue a vender 6 péptidos, o sea, un estuche completo. By the way, súper lindo el estuche. Sí. O sea, me quedé como, "Diablo, es mejor que la farmacia". Ujú. Yo creo que científicamente hablando, muchas de estas cosas van a ser bien eficientes y eventualmente legalizadas. El problema es que tú tienes que saber la procedencia. So, yo pienso que, al menos en cuanto a Robert Kennedy Jr., yo sí creo genuinamente que nos va a traer, al menos que se va a hacer un montón de research. Ujú. Quizás hasta bien rápido, porque como tenemos ahora el AI, hay un montón de Sí, estudios que se han mucho más hecho rápido. viejos que tú puedes conectar en otros idiomas. Ese es otro problema. Ujú. Muchos de estos estudios se hacen en Europa o se hacen en otros idiomas de los años 70, los años 60, los años 50 en Rusia, Ujú. y pues están en idiomas que tú no puedes, o sea, no, pues ahora quizás empiezan a traducir y veremos a ver qué pasa con eso. Particularmente China está haciendo un montón de esos medicamentos Sí. o péptidos y pues uno no sabe necesariamente la procedencia. Y Sí. ese es el problema. Sí, cuando vienen, si lo compras por internet te va a decir for research use only, así que realmente no, así mismo es que lo pueden entrar a Estados Unidos, pero no saben la dosis, como usted dice, la dosis, cantidad, potencia, si está todavía estable el medicamento. Para mí ese es el problema, esa cadena de custodia. Sí. O sea, es bien, bien difícil de tu Ujú. poder revisar y esto, obviamente, los péptidos requieren que estén en una temperatura específica, si no, no son eficientes. Pero nada, otra cosa que puede ser que siga, crezcan en efecto, crezcan las células y vas a crecer muscularmente, Sí. pero también crecen otras células que tú no necesariamente quieres que crezcan, ¿verdad? Puede ser las células que están, ¿verdad? Que están cancerígenas, ¿no? Sí. Pero bueno, doctor, usted sabe mucho más de eso que yo, No te créeme que preocupes, yo lo resumo, trato de resumirlo para hablar de más temas, perdón. Ok, so, hablando de, oye, by the way, Ajá. yo estoy 100% seguro que usted fue un estudiante de A toda la vida
y llegó a la universidad y sacó A y, ¿verdad? Medicina es más bien una carrera de obstáculos, más Ujú. de consistencia. Pero evidentemente una persona muy inteligente, muy capaz y muy disciplinada, porque para tú llegar Sí. a ser urologo tienes que ser bien disciplinado. ¿Cómo se le ocurre a alguien que hace eso terminar siendo urologo? Porque la verdad es que terminar decidiendo yo voy a bregar con el aparato reproductivo del varón debe ser algo bien Sí. random para un varón. Pues te voy a decir, en medicina, cuando estás rotando en las diferentes especialidades y te expones en el área de cirugía, pues te expones a diferentes especialidades de cirugía y urología me atrajo mucho. Full disclosure aquí, mi papá también es urólogo, así que Ya, sí que de ahí salió. Pero yo en medicina tuve mente abierta, pero noté que el urólogo era una persona usualmente bien contenta, bien feliz. Para tú estar en este campo tienes, no puedes cogerlo todo. wow. Stanford es wow. La gente no sabe que Baylor fue la universidad número uno en research del mundo. Eh, pero te No, agradezco que estés aquí y creo que Puerto Rico debería ver gente como tú, de tu edad y con tu práctica que deberíamos usarla más. no, So, de verdad gracias, tú. aprecio que estés aquí, de No, verdad. muchas gracias por la oportunidad. Como le digo, desde que hemos regresado, regresé en octubre del año pasado, hemos podido ayudar a mucha gente. Ya tuve mi primera pareja que quedaba embarazada con ciertos medicamentos que le di para poder tener. Así que esas son al fin y al cabo las cosas que valen en la vida. Y, by the way, sí, estoy convencido de lo que acabas de decir, es cierto, es lo que más vale en la vida, pero también yo creo que el país lo aprecia. Puerto Rico se aprecia eh, cuando alguien hace ese sacrificio que tú haces. Eh, no sé si en el sistema tan comercial como se ha hecho en Estados Unidos se internaliza lo mismo. No sé Sí, cuál fue tu experiencia. algo que, ¿verdad? Como estuve 6 años de entrenamiento, urología, el fellowship y después estuve 3 años en práctica privada, pude ver diferentes ámbitos. Como exactamente lo que dices del hospital es completamente cierto, bien transaccional el ambiente de lo que es hospital. En Florida yo estuve en práctica privada, así que sí era un poquito más similar a lo que estoy haciendo ahora en términos de personabilidad. Yo atendía muchísimos pacientes latinos, pero el urologo que habla español en Orlando, pues se te llenaba la oficina. Em, eh, pero como te digo, yo creo que se puede practicar buena medicina aquí. Se pueden hacer las cosas bien. Lo importante, lo que veo es que hay muchas fallas y muchos cracks en el sistema que a veces pues son frustrantes. Cosas básicas como cuando, ¿verdad? Cuando estamos empezando la oficina se nos iba la luz. Tienes que empezar todos los sistemas por las mañanas de nuevo, te tarda un par de minutos en lo que empieza en la oficina. Ahora con lo del agua, la cisterna y tú corriendo a la oficina médica para, ok, ¿cuánto tengo que racionar el agua? Así que no solo estás pensando en manejar pacientes, sino en, ¿verdad? Con la infraestructura también. Esos son retos adicionales que uno tiene. No tengo ganas de arrancar para atrás. Te digo, No. no ahora, y te voy a decir más ahora, pues, ya nosotros habíamos estado tratando de quedar embarazados por unos años pues ahora mi esposa está embarazada Ah, con brutal, un te nene de felicito, 22, brother. gracias, 22 semanas ya, así que por eso nada más ya Wow, valió la pena. brutal, brutal, te felicito, Sí, mano. gracias. Me alegro tanto. Pues gracias por sacar este espacio, de verdad lo aprecio. Además de eso, creo que este es un tema que vamos a tener que empezar a normalizar de alguna forma. La estadística más impresionante para mí de Puerto Rico, hay un montón de estadísticas fuertes y Ujú, duras que nos dan duro, pero el que no sea un tema y que de hecho cuando lo toco no tiene views, no ujú, tiene interés. De hecho, he pensado que quizás como único va a funcionar, es como dijo Molusco, que es verdad lo que dice Molusco por si acaso, que es cuando tú criticas a alguien. O sea, la ujú, gente no le interesa necesariamente que te hable de salud, pero, y los números son fatales cuando yo ujú. hablo de temas de salud, en comparación, ¿verdad? Con otros temas, nos va súper Sí, bien, sí, pero en sí. comparación con, eh, pero si es criticando a otro, tú dijiste un disparate por esto y por esto, por esto, ahí vuelan, aunque sea del mismo tema de salud. Sí. So, necesito que alguien haga un live diciendo alguna barbaridad para poder cogerlo, poner el tema y entonces hablar. Y te llamo y te digo, mira, vamos a hacer Ah, pues live claro que ahora. sí. Vamos a agarrar el piso con fulano. Sin decir, ¿sabes? Ok. Porque es de verdad, pero la estadística más impresionante para mí, de todas, es Ujú, que en Puerto Rico nacen más varones que niñas, pero ya a los 19 años hay más niñas que varones. Y ya a los 60 años, la diferencia es tan bestial que cuando llegas a los 70 años, la diferencia de vida son casi 10 años. O sea, eso es un número
único. O sea, no hay otro país que tenga las conductas de riesgo y la Sí. incapacidad de atenderse, cuidarse, como los varones puertorriqueños. Es una cosa increíble en comparación con las mujeres puertorriqueñas. Sí, eso yo lo veía en todas las etapas de mi entrenamiento. Yo recuerdo cuando estaba en la UP, cogiendo una clase, y no, obviamente está en ese ambiente que es diferente, pero estaba en la UP tomando una clase de química orgánica, y en mi laboratorio de química orgánica éramos 24 estudiantes y yo era el único varón. Medicina usualmente pues son 2/3 partes mujeres, Ujú. así que eso yo lo veía 100% y uno lo veía también en el entrenamiento de pues todos los traumas, tiros, accidentes de tránsito, eh, ¿verdad? De asesinatos que desafortunadamente pasan y pues sí va más hacia la población masculina. Sí, no, es impresionante. O sea, la Mm, cantidad de conductas de riesgo que los varones asumimos, como tú mm, acabas de decir, accidente de tránsito, casi todo. sí, Tú nunca, bien pocas veces tú vas a ver un accidente fatal, ahí lo hay, pero la inmensa mayoría de varones. La inmensa mayoría de la gente que se va a chinchorrear y nunca va al médico para chequearse ni la ujú, presión son los varones. O sea, la inmensa mayoría de la gente que entra en el narcotráfico, en el mundo de la delincuencia, son varones. O sea, tenemos que rescatar los hombres de aquí, tú sabes. sí, sí, No hay país si no hay hombres, tú sabes. Así que yo no sé y el hecho de que ese tema no sea un tema normalizable, que al revés, que no, como ujú, que yo me cuido cuando esté viejo, pues el problema es que ese es el problema. Cuando llegas a viejo, ya no entonces hay no break. hay break. Sí, Y te va a pasar lo que le está pasando a todos estos desgraciadamente viejitos que les está pasando, que pues no hay quien los cuide. es que eso es la otro problema social bien triste. Lo bueno que diría, la parte positiva es que sí he visto más pacientes jóvenes que me vienen a visitar, ¿verdad? Por estos problemas, están ya un poco más abiertos. Y es usualmente la primera visita con un médico desde que venía el pediatra. Así que pueden haber estado 12, 13, 14 años sin un pediatra y eso te da la oportunidad también para encargarlos de nuevo en la parte de salud. Eh, También muchos, ¿verdad? Hombres con la parte de fertilidad, muchos hombres buscan hacerse conteo antes para ver si son fértiles o no, incluso antes de tener pareja. Así que yo creo que hemos visto un cambio, un trend en la dirección positiva, pero como dices, no, nos falta mucho porque las estadísticas no mienten. O sea, No, doctor, me quiero operar, así que pronto voy para allá. no, sí. Así que, gracias, doctor. No, muchas gracias por todo, Jay. Bueno, la idea empieza el lunes.